Bien, vamos a ver un ejemplo de la distribución exponencial, algunas características. Y bueno, es una función de probabilidad para variables continuas y se puede representar, ¿sí?, mediante la función de densidad de probabilidad, así como la función de distribución acumulada. Aquí están las gráficas correspondientes. Ya en la parte, digamos, matemática, también tienen algunas características diferentes, pero tienen el parámetro lambda en común, tanto la función de densidad de probabilidad, así como la función de distribución acumulada. En el primer caso, aquí tenemos una gráfica con, bueno, tres líneas que representan la función de densidad de probabilidad para diferentes valores de lambda. Y para el caso de la función de distribución acumulada, también tenemos otra gráfica y son tres líneas que también están con base en el parámetro lambda. Y el parámetro lambda es la tasa de fallas por unidad de tiempo. Y bueno, la media, ¿sí?, se define 1 entre precisamente el valor de lambda, que es el que vamos a utilizar para el ejercicio. Vamos a darle lectura al ejercicio. Dice: la magnitud de los terremotos registrados en una región se puede representar mediante una distribución exponencial con un valor medio de 2.4, de acuerdo a la escala de Richter. Y bueno, la pregunta es calcular la probabilidad de que un terremoto en esta región rebase los 3 grados en la escala de Richter, ¿sí? Y entonces lo vamos a hacer con las dos expresiones, la función de densidad de probabilidad, en este caso, en este primer caso, y bueno, con base precisamente en el valor medio. Aquí despejamos, ¿sí?, el lambda para obtener el parámetro que vamos a utilizar para resolver la expresión. En este caso, aquí presento la forma en que resolvimos la integral, ¿sí? Esta es precisamente la función que teníamos o que tenemos que resolver con base en en el parámetro de lambda, ¿sí? Como habíamos comentado, únicamente está definida lambda mediante la unidad entre el valor medio, ¿sí? En este caso vamos a hacer uso de un método de integración, como es el de sustitución, ampliamente conocido. Le vamos a dar un repaso, ¿sí? Y finalmente vamos a obtener la probabilidad, ¿sí? Lo primero es sustituir los valores en la integral, tanto los límites de integración, que sería de 0 a 3, ¿sí?, así como el parámetro lambda, ¿sí? Y aquí está la expresión en donde sustituimos estos valores. También sabemos que la integral de la exponencial e a la x, diferencial de x, es e a la x más una constante, pero esto lo podemos también representar como e a la u, diferencial de u, igual a la u más la constante. Entonces requerimos ver precisamente estos valores de u y diferencial de u, cómo los vamos a obtener. Primero vamos a definir lambda, bueno, mu, perdón, como menos 1 entre 2.4, ¿sí?, por x, ¿sí?, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Entonces ya conocemos el parámetro de mu. Y a esta expresión, ¿sí?, la vamos a derivar una vez, ¿sí? Entonces tendríamos menos 1 entre 2.4, ¿sí? Eliminamos la variable x. Y después vamos a multiplicar ambos lados de la expresión, ¿sí?, para tener diferencial de mu, ¿sí?, y también que no se nos altere la expresión. Y entonces quedaría precisamente de esta manera, ¿sí? Diferencial de mu igual a menos 1 entre 2.4 por diferencial de x. De aquí, en los siguientes dos pasos, despejamos diferencial de x, ¿sí? Y entonces ya conocemos el valor de diferencial de x en función de diferencial de mu, ¿sí? Y entonces sustituimos los valores en la integral, ¿sí? Pero esta integral ya la conocemos, ya sabemos cuál es el resultado, ¿sí?, que es directa, la que tenemos precisamente en la parte superior.
¿Sí? Bueno, aquí nada más comentar que sacamos el valor de 2.4, ¿sí? Fuera de la integral, para que se nos sea mucho más sencillo. La resolvimos, ¿sí? Y dado que se elimina, digamos, 2.4 entre 2.4, y bueno, queda la unidad, menos la unidad, menos 1. Y entonces, nuevamente sustituimos el valor de mo, que ya conocíamos, que tenemos por acá. ¿Sí? Un menos 1 entre 2.4 por x. ¿Sí? Y nos queda precisamente esta expresión, que ya es la integral. Ahora, dado que es definida, bueno, necesitamos los límites de integración. Y entonces, esto se puede resolver de la siguiente manera. Si sabemos que los límites de integración es entre 0 y 3, sustituimos en x precisamente esos valores, hacemos las operaciones correspondientes, aquí nos da menos 0.2865 menos la unidad, y eso nos da un total de 0.713, ¿sí? Que es nuestra probabilidad. Sin embargo, la pregunta fue, ¿sí? La probabilidad de que sea mayor de 3 unidades. Entonces, restamos la unidad a 0.713 igual a 0.287. Recordando que el área bajo la curva es precisamente la unidad, entonces, pero requerimos el complemento dado que es la pregunta, ¿sí? Y entonces esta es la probabilidad de que un sismo sea mayor a 3 segundos. Bien, vamos a revisar ahora el ejemplo, pero utilizando la función de distribución acumulada, que finalmente tenemos que encontrar la probabilidad. Como ya sabemos cuánto vale lambda, ¿sí? Y también cuál es el valor de nuestra variable aleatoria x, entonces ya podemos resolverla. Y en resumen, recordando, lambda es 1 entre la media, el valor medio finalmente se podría, bueno, se puede despejar el valor de lambda y entonces obtenemos que el valor de lambda sería 0.41666. Y al sustituir tanto nuestra variable aleatoria como el valor de lambda, ¿sí? Obtenemos esta expresión, nada más recordando que queremos encontrar el valor cuando x es mayor de 3, por lo que restamos la unidad a toda la expresión, ¿sí? Y considerando la sustitución de estos valores, ¿sí? Y todo esto nos da 0.713494, le restamos la unidad y finalmente tenemos que la probabilidad es 0.286505, que es el mismo resultado que obtuvimos cuando resolvimos la integral. De mi parte es todo. Cualquier duda, de favor escriban. No olviden, no olviden darle like y suscribirse a la página. Bien, seguimos en el siguiente tema.